Hola, soy Yael, soy comunicadora y soy desestructurada. Os estuve hablando un poco del caso tan mediático de los padres que han sido detenidos por maltratar a sus ocho hijos. ¿Qué podemos aprender como sociedad de este caso? Pues mira, por ejemplo, que la violencia dentro de la familia no es una cuestión de clases. Desgraciadamente, hay muchas personas, todavía hay una idea según la cual la violencia dentro de las casas o el maltrato a los niños está siendo o es en espacios marginales. Y no es así. Es en todos los estratos sociales y la hay de todos los tipos. Violencia física, abusos sexuales, que sería quizá lo más grave, y también emocional, que es más disimulada, que no es tan visible, pero también de desatención, de otros muchos tipos de violencia que no la vemos. Solamente vemos a lo mejor la más grave, que es los malos tratos, o sea, físicos, las palizas y los abusos sexuales, pero el resto no lo estamos viendo. A mí, en una conferencia a la que acudí en Alicante, que estaba organizada por el Colegio de Enfermería, si no recuerdo, y hablaban sobre las consecuencias y tal, y lo tenían todo ahí en unos PowerPoints, se los sabían todo de supermemoria. Y había dos policías nacionales, porque en Alicante lo que hay es policía nacional, que yo, que fui la única persona de público que acudí, externa, vaya, que no correspondía a ningún organismo, pues cuando acabé levanté la mano y dije, bueno, ¿y entonces qué soluciones hay? Porque yo soy, por ejemplo, víctima de esto y no he tenido ninguna solución, no sé qué camino tomar, no tal. Y los policías me dijeron, nosotros, la unidad es muy pequeña. No sé si me dijeron que eran dos, para infantil, para menores. Dice, entonces solamente nos ocupamos de casos muy graves, casos medios como el tuyo, así como diciendo, pues búscate un psicólogo, me dijeron. Esto se lo diríamos a una mujer maltratada. Llevo toda la vida con problemas en mi núcleo familiar, pero bueno, búscate un psicólogo, chica, o sea, ¿qué querrás? ¿Que te lo solucionemos todo? Bueno, pues es algo que tenemos que aprender, que estamos pensando que solamente violencia infantil o a menores hay que tratarla súper mega grave y que además es marginal. Uy, pobrecicos, es como una cosa externa y resulta que no, que está intercalada en la sociedad, que esto es más normal de lo deseable, la verdad, de lo que pensamos y de lo deseable. Otra cosa que podemos aprender es que hay que desvincular la violencia entre padres, madres e hijos, o sea, paterno-materno-filial, de la violencia de género. Y con esto no estoy negando la violencia de género, porque no sé muy bien por qué, en general, parece que para decir una cosa tienes que contradecir la otra. La violencia de género existe, porque es algo estructural, porque durante muchos años el hombre ha tenido como una especie de superioridad sobre la mujer, con lo cual se siente con ese derecho, o se ha sentido durante muchos años, y tenemos que erradicarlo. Eso no estoy, ni lo discuto yo ni nadie. Bueno, sí, hay gente que lo discute, pero bueno, en general ya no lo discutimos. Pero aparte está la paterno-materno-filial. Lo que os decía en el otro vídeo, la violencia suele ejercerse de alguien que tiene más poder sobre otra persona. Igual que los jefes pueden ejercer violencia sobre sus empleados o... Entonces, en este caso, padres, madres, tutores tienen un poder sobre los hijos, con lo cual pueden ejercer esa violencia con más facilidad, y viene por las dos partes, por padres y madres, aunque quizás sea diferente o no. Realmente, como no hay estudios, pues tampoco sabemos qué diferencias hay entre la violencia que pueden ejercer los padres o las madres a los hijos, si es igual o es diferente. Yo siempre digo que si hay violencia de género, hay violencia paterno-filial. O sea, si hay un hombre maltratador a su mujer, por defecto hay violencia hacia los hijos, pero no siempre que hay violencia paterno-materno-filial la hay de género. A veces sí y a veces no. Por eso tiene que ir en paralelo la estructura, pero separada. Y no pensar que solamente son hijos maltratados o menores maltratados los que están en un entorno de violencia de género, porque también hay madres maltratadoras. Ya está, hay padres y madres que maltratan. Todo. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay con la violencia de género? Que va a ser muy difícil que un niño por sí mismo lo hable y lo cuente. La violencia de género empezó a trascender a la opinión pública, no sé si os acordáis, en el año 1997 con una mujer que se llamaba Ana Orantes.
Fue un antes y un después, porque esta mujer acudió a un programa de televisión a decir que su marido la maltrataba y que encima tenía que convivir en la misma casa, él en una planta y ella en la otra, y sí o sí se tenían que ver, y que tenía miedo. Y al poco tiempo la mató. Esto como que socialmente nos rompió y de repente fue decir, no estamos viendo este problema, y es un problema grave. ¿Qué pasa con los niños? Que los niños no van a hablar. No van a hablar, porque para empezar, en general no saben que están siendo maltratados. Son sus padres, los tratan así y ya está. Con lo cual no van a ir a un programa de televisión, ni siquiera van a ir a la policía. Ni, como mucho, igual se lo dicen a alguien de su entorno, pero probablemente ni siquiera se lo digan como mis padres me están maltratando, sino en mi casa pasa esto. Es el adulto que escucha y que ve una situación que no es normal, el que tiene que tomar las riendas y decir, voy a denunciar. Porque el niño igual te lo cuenta como pensando que es lo habitual y no como mi madre o mi padre me maltrata. También hay menos casos de asesinatos de padres-madres a hijos que en la violencia de género. ¿Por qué? Esta es mi explicación, ¿eh? Obviamente yo todo lo que digo es desde mi experiencia y desde mi opinión. Generalmente los hombres matan a las mujeres cuando quieren irse, cuando intentan separarse. Pero resulta que los niños no se van, no se escapan, si no saben que están siendo maltratados, ¿cómo se van a ir? Con lo cual no va a haber esa reacción. Eso para empezar. Y además pues entiendo que con los niños hay un poquito más de sensibilidad, aunque sean maltratadores. Con lo cual también es algo que aparentemente es menos llamativo porque hay menos asesinatos y encima los que hay muchas veces es violencia vicaria, o sea que es que el padre también intenta vengarse de la madre. Pero a mí esto también me llama la atención. Siempre que lo veo, siempre yo esto desde hace mucho tiempo. Los niños asesinados por violencia vicaria son víctimas. Ellos son las principales víctimas. Siempre se habla de la madre como víctima, también es víctima la madre. Quizá el motivo por el cual es vengarse de la madre, hacer daño a la madre, pero los niños son personas, son víctimas, ellos los primeros. Y nadie sabe, ni lo vamos a saber nunca, el maltrato que hayan podido pasar esos niños antes de ser asesinados. Ellos son víctimas y no los estamos reconociendo. Nos estamos olvidando de que los niños en estas circunstancias son las primeras víctimas y por los que primeros deberíamos de pensar, ¿cómo podíamos haber evitado el sufrimiento de esos niños? Ya no el de la madre, el de esos niños, que Dios sabe lo que han pasado, que han tenido que llegar al punto de ser asesinados. Seguiré, hay más cosas que aprender.